¿Cómo les va, mis queridos amigos, hermanos? Es un gusto estar nuevamente juntos en una nueva clase bíblica. Continuamos estudiando nuestras creencias. Como siempre, debajo de la descripción le estamos dejando el link para que puedan descargar este material que tiene por título Creencia de los Adventistas del Séptimo Día. Y hoy tenemos un invitado, tenemos al licenciado David Díaz. David, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, pastor? Muy bien por aquí. Todo bien, todo bien. Hoy no puede estar Nico, no pudo estar, mejor dicho, Nico, así que les mandamos un fuerte abrazo, pero estamos agradecidos que el licenciado David Díaz va a hablar de una creencia sumamente importante. ¿De qué creencia vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar, pastor, justamente acerca de lo que ocurre con la persona cuando muere, ¿no? ¿Qué es lo que enseña la Biblia acerca de la inmortalidad? En realidad sería de la mortalidad del hombre y de la resurrección, me parece, ¿no? Después de eso viene la Claro, bueno, inmortalidad. hay una inmortalidad, ¿no? Claro, que la Biblia enseña, pero que no comienza en el momento como muchos creen y como hablan las películas, sino que empieza, según dice la Escritura, en el fin, ¿no? En el regreso del Señor. Exactamente. Muy bien, antes de comenzar, vamos a pedirle justamente al licenciado David si nos puede guiar en oración para justamente buscar al Señor para hacernos entender esta creencia fundamental. Oremos. Amado Señor, que estás en los cielos, queremos una vez más, Señor, suplicar que tu Espíritu hable a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, y nos acompañe, Señor, ahora al estudiar esta enseñanza, Señor, de tu palabra, para que pueda, Señor, quedar clara, Señor, en nuestra mente y también dar esperanza a nuestro corazón. Por Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Qué creencia, ¿no? Ya estamos en la recta final, estamos ahí, ya faltan poquitas creencias para terminar, pero David, creo que esta creencia es fundamental porque la mayoría, casi todas las denominaciones tienen otro concepto que el que tenemos nosotros como Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? Sin duda, ¿no? Esta enseñanza de la Escritura, justamente, según lo que la profecía nos habla, ¿no? Va a ser una de las más atacadas, porque justamente los engaños que la Biblia advierte que vendrán en el tiempo del fin, el cual dice que el diablo hará grandes señales y prodigios, están relacionados justamente con el espiritismo, que algo, pastor, vamos a ver en el estudio de este día, y que justamente el espiritismo para existir necesita obligatoriamente de la creencia de que la persona cuando muere, una parte de él, una entidad, un alma, como le llaman algunos, de él sigue existiendo, ¿verdad? Después de su muerte. Entonces, sin esa creencia, el espiritismo, que es el engaño mayor del enemigo de las almas, pierde totalmente posibilidades, ¿no? Posibilidades de ser entendido. Así que bueno, por eso es muy trascendente el tema justamente de la muerte y la resurrección. Es un tema que ha apasionado al ser humano, yo me animo a decir desde el comienzo, ¿no? Tal es así que todas las religiones antiguas tenían alguna idea, alguna enseñanza referente a lo que ocurre con la persona cuando muere. Eso habla de que para el ser humano es muy importante el tema de que no termine todo, de que de alguna manera de que haya una esperanza de algo mejor. Continuamos, por favor, allí. La inmortalidad entonces y la muerte, ¿no? La inmortalidad, allí nos habla la imagen, el texto, perdón, está junto a la imagen, dice la inmortalidad es el estado o calidad de no estar sujeto a la muerte, ¿no? Los traductores de la escritura usaron la palabra inmortalidad para traducir del griego atanasia, que significa sin muerte, o aftarsia, que significa incorruptible. Básicamente lo que nosotros tenemos que recordar de este tema es que estos dos términos serían los que en la Biblia, en el Nuevo Testamento puntualmente, se usan para hablar de alguien que es, o de algo que es inmortal. Inmortal. Seguimos, por favor. Siga a la imagen siguiente, por favor. Ahora es interesante que la Biblia dice que Dios es inmortal, ¿no? Y ustedes pueden leer allí, si desean junto conmigo, que dice que los términos
tanto alma como espíritu, que se menciona en la Biblia muchas veces, bueno, ahí las cuenta incluso más de 1600, nunca esos términos están acompañados de alguna de estas dos palabras griegas que en el español se traducirían como inmortal. O sea que en realidad la palabra inmortal se la usa para Dios, pero no se la usa para hablar ni del ser humano, ni de alguna porción, digamos, del ser humano. Continuamos, por favor. Y en la siguiente. Muy bien, ¿no? Decíamos entonces que la Biblia presenta solo a Dios como inmortal y no habla de un espíritu o de un alma inmortal, ¿no? Vamos a mirar un poquito entonces a la otra imagen. Un segundito, que volvemos. Hay un pequeño problemita. No hay problema. Acá. No hay ningún problema. Vieron digamos, justamente la creencia de la inmortalidad del alma se basa en decir que el alma, como enseñan muchas confesiones, que el alma es inmortal. Pero fíjense, ¿no? Según la Escritura, y cuando nosotros miramos el relato del comienzo de la creación justamente de este mundo, nos encontramos que la inmortalidad era condicional. Fíjense que dice allí, cuando Dios creó a Adán y a Eva, les dio libre albedrío, poder para escoger, y su existencia continuada dependería de su continua obediencia mediante el poder de Dios. Es decir, ya desde el principio nomás del Génesis, se le dice al hombre que estaba la posibilidad de morir si él comía, o sea, mejor dicho, si él desobedecía comiendo del árbol que Dios había prohibido. O sea, que en realidad ellos eran inmortales, sí, pero inmortales siempre y cuando se mantuvieran obedientes a Dios. No eran inmortales. Ahí vemos claramente que la inmortalidad dependía de la obediencia, ¿no? Porque si el hombre se mantenía fiel a Dios, iba a seguir siendo inmortal. Entonces vemos claramente que el hombre no tiene inmortalidad propia. ¿O me estoy equivocando? El hombre no tiene... No, para nada, pastor. O sea, el Señor Jesús dijo que Él, ¿no? Así como el Padre, tiene vida en sí mismo. Pero eso no es el caso nuestro. Nosotros tenemos una vida que depende en realidad de la vida de Cristo. Tal cual. No tenemos, entonces justamente, y este es un punto muy interesante, pastor, que en realidad lo vamos a encontrar en toda la Biblia y aplicado a todas las advertencias de Dios y a las promesas también de Dios, el tema de la condicionalidad. A excepción, por supuesto, de la segunda venida de Jesús, que no está condicionada a la respuesta del ser humano, pues el Señor va a venir igual. El resto de las promesas y advertencias, eso lo charlábamos otro día con mis niños en el culto de familia, ¿no? Yo les hablaba justamente porque llegamos a la historia de la destrucción de Jerusalén. Y entonces yo les decía que justamente que las advertencias de Dios siempre son condicionales a la respuesta del ser humano. Y así lo mismo, la vida eterna, o la inmortalidad, si queremos decirlo de otra manera, como dentro del tema que estamos tratando, estaba condicionada a la respuesta del ser humano respecto a el mandato de Dios. ¿Sí? Claro. Continuamos, por favor. Entonces, ¿no? La Biblia nos dice que la muerte justamente es la paga del pecado. Fíjense, mis hermanos, lo que presenta el texto que aparece allí en la pantalla. Después que transgredieron el mandato de Dios, Adán y Eva descubrieron que la paga del pecado es en verdad la muerte, ¿no? Que eso es lo que dice aquel famoso pasaje de Romanos 6:23. Su acción indicó claramente que la inmortalidad prometida a condición de la obediencia se había perdido por el pecado. Por eso a partir de allí, Adán y Eva y sus descendientes ya no poseían la posibilidad de vivir para siempre. El pecado había interrumpido el plan de Dios. ¿Sí? Vemos algo interesante, ¿no? Ahí, ¿no, David? Porque dice que la paga del pecado es la muerte, lo contrario de la vida. Entonces, claro, si Adán y Eva tenían un alma inmortal, como que no tiene una lógica, ¿no? Porque si el alma es inmortal, ¿cómo? ¿Muero o no muero? Y la cultura popular lo que dice es, no, vas a un plano superior. Que es totalmente una cultura griega, ¿no?
Claro, es como que el ser humano no hemos cambiado, ¿no? Como género humano, No, seguimos siempre preocupados por la cuestión de esto de que en realidad no queremos morir, nadie quiere morir. nada. Yo creo que qué persona, salvo, bueno, por supuesto, que esté pasando por atravesando alguna una patología, digamos, ¿no? Severa, psiquiátrica, o bueno, una depresión, ¿no? Que lo abrume, nadie en realidad desea morir. Hasta el último minuto el ser humano trata de aferrarse a la vida, ¿no? De la forma que pueda, porque Dios nos creó para vivir. Pero así, eso mismo también nos hace ver que todas las culturas, desde la antigüedad, siempre tenían alguna idea acerca de la muerte. Los Ujú. babilonios la tenían, los egipcios la tenían. Los egipcios, ustedes recordarán que por ejemplo, a los faraones, bueno, porque los faraones eran ricos, ¿no? Las personas pobres no tenían esa posibilidad. Sí. Pero a los faraones, claro, a los faraones los rodeaban de un montón de joyas, de oro, de esto, aquello, para que lleven al mundo del más allá. Bueno, la verdad que las joyas finalmente las aprovecharon en el más acá, los que Sí. después, años después, saquearon las pirámides. Pero bueno, a lo que voy a lo siguiente. El ser humano siempre es como que quiere, o sea, justamente busca creer en alguna forma de que no va a terminar todo con la muerte, ¿no? Y claro, el diablo aprovechando eso, ha hecho creer desde la antigüedad, y ahora vamos a estudiar un poquito ese tema, ha hecho creer que finalmente la persona no muere, que de una forma o de otra siempre sigue viva. Pero Quiere bueno, vamos a ver que mantener la esa Biblia esperanza, ¿no? Quiere ir en contra de que, bueno, vas a morir y el hombre no se quiere aferrar a eso. Porque no estamos por lo menos diseñados quiere, para morir, fuimos creados para vivir eternamente. claro. Entonces el enemigo aprovechando justamente esa resistencia del ser humano a la muerte, que está bien, porque en realidad Dios no nos creó para morir, el diablo justamente ha logrado que las personas inventen una nueva forma de ver la muerte. Digo, nueva, no es nueva, en realidad vamos a leer que no es nueva, pero que bueno, que es totalmente separada de la esperanza que el Señor nos ha dado respecto a ella, ¿no? Claro. Fíjense, la esperanza para la humanidad, perdón. Aunque la gente nace siendo mortal, la Biblia nos anima a buscar la inmortalidad, ¿no? Se nos habla de que tenemos que buscar, que procurar la inmortalidad. Y Jesús es la fuente de esa inmortalidad. En ese pasaje, pastor, tan hermoso y tan famoso que recién citábamos, ¿no? De que la paga del pecado es la muerte. La segunda parte del versículo dice, pero o más, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna Ahí en Cristo encontramos. Jesús. Encontramos la solución para eso, pero me quedo con esa frase que lo dice la Biblia, ¿no? Que nosotros debemos buscar la inmortalidad. Eso nos está diciendo, o mejor dicho, la Biblia nos está diciendo, de que somos mortales, que no somos inmortales como se dice, y que la única solución para poder obtener la inmortalidad se centra en una persona, y esa persona es Cristo. Yo soy la Cristo. vida, ¿Cuál es la vida, no? Porque claro. es entendible que sin duda, ¿por qué el ser humano siempre ha buscado esto de creer en alguna forma de vida posterior a la tumba? Porque, bueno, justamente pues no queremos morir, no queremos dejar de existir, pero Dios nos muestra una salida mejor, una salida Claro, real, ¿no? Una salida donde la inmortalidad está otra vez a mano, está cerca del ser humano, si justamente recibe a Cristo como su Salvador, ¿no? tal Entonces, cual. esa es la verdadera esperanza. Ahora Ujú. fíjense, ¿no? La inmortalidad y la muerte. Fíjense lo que dice aquí, la recepción de la inmortalidad. Juan entonces señala que recibimos el don de la vida eterna cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Recuerdan que el apóstol Juan, ¿no? El apóstol del amor, también llamado así, dice que el que tiene al Hijo Tiene tiene la la vida. vida. Y que el El que que no no tiene al tiene Hijo al no tiene la vida, hijo, el que no tiene al hijo no tiene la vida, dice. no tiene la vida. Entonces, claro que hay una esperanza, por supuesto que nosotros no creemos que la muerte termine con todo, porque si creyéramos eso, en palabras del apóstol Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan ahí en 1 Corintios 15? Si creyéramos que esperamos en Cristo solo para esta vida, bueno, entonces somos los más dignos de lástima, obvio, pero nosotros no creemos así. La Ahora, Biblia nos habla de que hay una vida. algo interesante, ¿no? Porque el mismo apóstol Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra esperanza. ¿Por Claro, qué somos cristianos? Porque aceptamos a Cristo y amamos a Cristo, ¿sí? Es correcto. Pero detrás de eso buscamos qué cosa.
no, o sea, tener la inmortalidad. O sea, podemos morir, pero tenemos la esperanza de que al fin y al cabo Cristo tiene el poder para resucitarnos. Interesante, porque Pablo dice, Claro. si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido. Tendría Entonces sentido. vemos claramente cómo Cristo tiene que venir a este planeta Tierra y tiene que pagar la deuda del hombre. ¿Y la deuda cuál era? La muerte. O sea, uno Claro. transgrede, el hombre transgredió, cometió pecado y tiene que morir. Entonces el único que puede pagar esa deuda es Cristo y muriendo. Importante eso, ¿no? Ahí vemos la profundidad del pecado, que costó la vida del Hijo de Dios. Que justamente por ser algo tan severo, el pecado finalmente da como resultado la muerte, ¿no? Sí, Por eso, justamente el diablo, conociendo todo esto, es que ha intentado minimizar el concepto de pecado. Porque ¿qué sucede, pastor? Cuando uno entiende que igual va a seguir viviendo lo mismo, de una forma o de otra, quiere decir que claro. entonces el pecado no era tan malo, No. porque al final el pecado no terminó con la existencia del ser humano. Y para Según colmo, voy a un plano eso. superior, ¿no? Porque estoy en un lugar mejor y sé cosas que antes no sabías, o sea, prácticamente estoy teniendo la esencia de Dios, ¿no? Porque Dios conoce todo, está en el cielo, incluso dice la Biblia, Dios es espíritu. Y que Claro, dice la creencia popular, que nosotros nos transformamos en espíritu o un alma que va al cielo claro. y está ahí alabando a Dios. Por eso, la idea, yo creo que el enemigo de esa forma ha tratado que la persona no, o las personas, digamos, desmerezcan un poco la vida en esta tierra, es decir, Claro. no aprovechen las oportunidades que aquí Dios da pensando que van a una esfera superior. Pero resulta que la Biblia presenta que no, que el tiempo de oportunidad y que el tiempo mejor es ahora, el tiempo para decidir nuestro destino es ahora, no Ujú. es que vamos después a un lugar donde somos castigados un tiempo y después de ese tiempo salimos, no, la Biblia nos habla de eso en realidad. Pero bueno, la muerte allí dice este texto que vemos aquí en la pantalla, dice que la muerte justamente es un sueño, y son muchos los pasajes que nos hablan del tema de la inconsciencia y el tema de que no existe algo así como una sobreexistencia, ¿no? Luego de la muerte. Porque dice, la muerte no es una aniquilación completa, es solamente un estado de inconsciencia temporal, mientras la persona espera la resurrección. La Biblia llama repetidamente este estado intermedio como un sueño, ¿no? Eso vamos a ver, pastor, que incluso por ahí el tiempo no da para abordar todos los detalles de este asunto interesante, pero vamos a ver que el Señor Jesús, cuando se refiere a sus hijos, fíjense que no los habla como muertos, ¿no? ¿Se acuerdan Mm. cuando Jesús resucita a aquella niña y él Sí. dice, no está muerta, sino duerme, ¿no? Ahí Y después vemos, él va, ahí ¿sí? vemos claramente, ¿no, David? Que para Dios la muerte no es un problema, No es un problema. porque Él habla de la muerte, compara a la muerte como un sueño, o sea, yo te puedo, claro, sí, te morís, te dormís, pero yo te puedo despertar nuevamente. claro. Es muy interesante. Yo en algún momento, por eso digo, por ahí el tiempo no permite todo, pero el Señor Jesús en un momento dice que el que creía en Él no verá muerte, que los fariseos Mm. usaron eso para burlarse de Él, ¿no? Como esto, ¿cómo no ver si hasta Abraham murió y todo? Pero es interesante cuando nosotros analizamos ahí, vemos que en realidad el Señor no habla de están muertos aquellos que han creído en Él. Justamente los presenta como dormidos, como aquella niña que Jesús Claro. dijo, no está muerta, sino que duerme. Es como que incluso el Señor no utiliza tanto la palabra muerto para hablar de aquellos que creían en Él, porque para Él simplemente están dormidos. Y esto, pastor, incluso lo vemos también en el pasaje del apóstol Pablo, cuando él dice, no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que, y Duerme. dice de los que duermen. No dice acerca de los, ¿por qué? No dice acerca de los muertos, porque cuando el Señor habla de sus hijos que descansan, fíjense, pues esto lo van a ver en muchos pasajes, Él no utiliza la palabra están muertos, utiliza Mm. la palabra están que duermen, ¿no? Por eso el Señor Jesús le dijo en un momento, ¿no? Que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dice Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué? Porque Dios los Ah, considera simplemente como personas que están durmiendo.
Pero ¿Cómo bueno, cambia la perspectiva, ¿no? Viendo, es duro la muerte, no estamos minimizando eso, ¿no? Es duro, es chocante, es fuerte, es dolorosa, obviamente, pero ¿qué esperanza el cristiano tiene en saber de que sí, no sabe nada, está muerto, está inconsciente, su cuerpo va a desaparecer tarde o temprano, pero el Señor tiene el poder para resucitarlo, y si Él está descansando, en este caso el muerto, ¿no? Está descansando en Cristo, cuando Él viene por segunda vez lo va a resucitar. claro, justamente Dios lo presenta así porque Él quiere que el ser humano sepa que no debemos nosotros inquietarnos ni angustiarnos o sea, por la muerte. Porque Mm. para Él, justamente cuando habla de sus hijos, los presenta como que simplemente durmiendo. Lo que debe angustiarnos es si nosotros hemos rechazado a Jesús, y ahí sí para nosotros no habrá esperanza después de la muerte, ¿no? De Más allá de paso, que la temática que viene, Pastor, sin duda habla de que igual sí, las personas que rechazaron a Cristo también van a resucitar, pero bueno, no me adelanto porque es un tema que lo van a tratar en la siguiente lección, me claro, parece. ahora, David, estoy pensando un poquito en esto, ¿no? Porque hay algunos cristianos como que entienden de que no hay que llorar cuando murió un familiar. Y la Biblia no presenta eso. La Biblia dice que si como decía una conocida, ¿no? Actriz acá en Argentina, si querés llorar, llorar, ¿no? Porque es el momento para llorar y no está mal. Incluso me acuerdo No, no, el pastor da Costa, con el que trabajé 3 años en el otro distrito, él decía que si no llorás por los ojos, vas a llorar por una úlcera, por el dolor de la cabeza, porque en algún lado va a salir esa angustia, ese llanto, y justamente en el momento de la muerte y de un ser querido hay que llorar. No está mal, claro, porque, repito, a veces se piensa que porque somos cristianos no está permitido que caiga una lágrima en nuestro rostro. yo creo, Pastor, que es interesante igual que mencionarlo este tema, porque sí, porque hay muchas cuestiones que al entenderse mal, Sí, entonces revisten al cristiano por expresar su tristeza o simplemente su humanidad, lo revisten de una culpa, ¿no? sí. Como de un manto de pecaminosidad. Entonces hay quienes han llegado a creer que llorar es pecado, cuando la Biblia nos presenta como que los seres humanos tenemos emociones, que nos ponemos Sí. tristes, así como nos Es ponemos más, alegres, bueno, prácticamente el mismo la Señor muerte. Jesucristo lloró y no fue porque estaba muerto Todo, Lázaro, porque Jesús justamente iba a resucitarlo. Él lloró porque todo lo que, algunos de los que estaban ahí, después iban a planear matarlo a él y matar también a Lázaro después de haber resucitado, y al mismo tiempo él vio más allá, ¿no? Con la destrucción de Jerusalén, que iban a sufrir, etcétera, pero Jesús lloró, es el versículo más seguro, corto de la Biblia. 2 palabras. seguro. No, yo creo que es importante resaltar esto, o sea, los seres humanos y los cristianos seguimos siendo seres humanos, justamente fuimos dotados por Dios de emociones. Entonces no es pecado tenerlas. Lloramos cuando perdemos un ser querido, obviamente, y tiene que ser así, y nos hace bien Uh llorar, -huh. como el pastor lo decía recién. Si nosotros no lo hacemos a tiempo, vamos a terminar, digamos, de todas maneras, haciendo un duelo mal hecho, después con problemas de salud, con traumas, con cuestiones no resueltas. Entonces es importante que uno pueda expresar su tristeza. Yo creo que revestir al cristiano de como si fuera alguien superior a un ser humano común, yo creo que no está bien. Fíjese, pastor, que lo mismo pasa con el tema de la psicología. Mm. Todavía, al día de hoy, hay muchos hermanos que piensan que ir al psicólogo es para los que tienen falta de fe. No tiene Entonces, fe, le eso falta no, Dios. Dice. te falta Dios. Entonces, eso es como decir, si te rompiste una pierna, no vayas al traumatólogo, orá nomás en tu casa hasta que se sane sola. O sea, no es así. O sea, ser humano tiene áreas distintas, es una unidad, pero donde lo que afecta a una parte afecta a las otras, y necesitamos muchas veces ayuda de un profesional externo. De paso, Bueno, la ¿no? muerte, Que estamos sí, hablando de esto, ¿no? El 10% de las personas que pierden un ser querido
esto es estadística que lo estuve leyendo hace un tiempo atrás, el 10% de la población que pierde un ser querido sufre de traumas con respecto al duelo. Un duelo normal puede ir entre 6 meses a 2 años. Ese es el periodo. Todas las personas lo toman diferente y no podemos decir, bueno, de acá en 6 meses esta persona tiene que estar bien. No, es de 6 meses a 2 años. Pasando ese tiempo ya se considera un duelo problemático. Y ese 10% de la población es un número bastante alto, que no puede cerrar justamente la pérdida, cerrar lo emocional, ¿no? No pueden admitir la pérdida de su ser querido. Vemos que es algo que siempre, desde que entró el pecado, el ser humano tiene que enfrentar esta realidad. Sabemos que el hombre nace, pero tarde o temprano va a morir. Y las consecuencias lo vemos, o sea, repetimos lo que dijimos hace un ratito atrás. El ser humano no fue diseñado para morir. Y por ahí, pastor, aprovechando aprovechando tus palabras, vos sabés bien que ahora hace ya un tiempo me toca trabajar en otra área, estoy trabajando en el área de la salud mental, sí. y es interesante que justamente se considera que un duelo es patológico, o que una obsesión es patológica, o que un miedo es patológico, ¿cuándo? Cuando no le permite a la persona transitar o desempeñarse con normalidad en las áreas de su vida. Claro. Porque esto de que esté triste es normal. Si vos perdiste a un padre, perdiste a tu esposo, perdiste a un hijo, obviamente que vas a estar totalmente triste y va a ser un tiempo hasta que vos puedas hablar de eso y sin quebrarte. Digamos. Me acuerdo de la lectura que había hecho, ¿no? Que decía, cuando uno ya empieza a sanarse, cuando recuerda con una sonrisa al ser querido, decía. Claro. Uy, mirá, esos ya son síntomas que están evolucionando bien. Claro, entonces un duelo, pero no podemos decir que un hermano está enfermo o lo que sea, porque a pocos meses de la pérdida todavía llora, eso es normal. Ahora, se vuelve patológico cuando no le permite, no sé, no puede ir a trabajar porque está muy enfermado, no puede estar con otro familiar, ahí cuando le interrumpe su vida, ahí se habla en psicología de que se vuelve patológico. Exactamente. Interrumpe. Exactamente. Pero bueno, era un paréntesis que creo que es necesario. Sí, era necesario tocar porque esto es algo cotidiano, tristemente, desde que entró el pecado, como dijimos, pero bueno, es bueno abordar y tener en claro de que si uno ha perdido un ser querido y quiere llorar, en realidad debe llorar al muerto. Eso es como que se desahoga. Me acuerdo del pastor Da Costa, decía que generalmente pasa esto con las personas que no son creyentes. Y creo que David te ha pasado eso, ¿no? Cuando tuviste que ir a hacer ¿cómo se dice? Hablar. Sí, el sepelio, ahí está, no me sale la palabra, el sepelio. Pero sobre todo las personas que no son creyentes, como que se largan a llorar eufóricamente, en el momento que están poniendo el cajón en la tierra, gritan, ¿no? A veces gritan. Pero me acuerdo que el pastor Da Costa me dijo, presta atención, eran las primeras veces que estaba justamente con él asistiendo a los sepelios, entonces me dice, presta atención, me dijo, cuando empiecen a enterrar, a colocarle la tierra sobre el cajón, una vez que terminan es como un sedante, dice. Y es verdad, la persona como que se tranquiliza, como que hasta ahí llegó toda esa euforia que estaba llorando, etc. Eso no implica que va a mejorar, ¿no? Empieza recién ahí el proceso de sanación, todavía la herida está abierta, pero me quedó grabado eso, ¿no? Fíjate que tapar el cajón, me dice, como un sedante, como que ya está, no puedo hacer nada, se queda llorando un tiempo largo ahí, sí dice, pero ya no hace todo ese escándalo que muchas personas tristemente lo hacen porque no tienen esperanza. Y muy diferente de un cristiano, ¿no? Sea de cualquier denominación, en este caso, que creen en Cristo. Porque sabe que algunos piensan, y estamos viendo acá, que el alma se va al cielo, está con Dios, pero creer en Cristo le da esa tranquilidad, esa paz,
Nosotros tenemos la creencia de lo que dice la Biblia, que los muertos no saben nada y están dormidos hasta que venga el Señor Jesucristo. Pero hay esa diferencia entre el cristiano en general, el cristianismo en general, y la gente del mundo. Esa esperanza, Claro, esa paz. la paz de Jesús, exactamente. Allí, pastor, también justamente, ¿no? Abordando esto que la Biblia presenta, de cómo es la muerte, ¿no? La Biblia justamente la caracteriza como un sueño, nos habla de que justamente, ¿por qué? Porque las personas que duermen, o cuando dormimos, pues todos dormimos, ¿verdad? En ese tiempo del sueño estamos inconscientes, igual que lo que ocurre con la persona cuando fallece. También se la compara con el sueño porque los pensamientos conscientes cesan, ¿no? Por supuesto que si alguien va a analizar al ser humano cuando duerme, va a ver que la actividad cerebral continúa, pero acá nos referimos a la cuestión consciente. Uno no puede medir el tiempo. Eso es lo que cuando hablo con las personas, cuando tomo lecciones de la Biblia con ellos, les presento que justamente lo que sucede con la persona mientras está descansando en el reposar normal de cada día del sueño, es que no puede medir el tiempo. Cuando abre sus ojos, si no tiene un reloj a mano o no puede ver el cielo si ya es de día o no, es muy difícil que calcule cuántas horas durmió. Es imposible en realidad, porque entonces la persona que también muere, justamente no calcula el tiempo. Por eso es que para una persona que descansó creyendo en Jesús, no es que le va a parecer una enormidad el tiempo desde que murió hasta que el Señor regrese, porque simplemente al estar inconsciente no cuenta el tiempo. Eclesiastés 9:10 nos habla de que el sueño, o sea, hablando también, comparándolo con la muerte, ¿no? Es el final de las actividades del día, y así como la muerte es la pausa, digamos, ¿no? De las actividades de la vida diaria, ¿no? Seguimos, por favor. Es otra diapositiva. Sí, perdón. Sí, perdón. Justamente, ¿no? Fíjense que en estos otros puntos dice, el sueño normal deja inactivas las emociones conscientes, bueno, eso lo hablamos hace un momento. Por otro lado, en el sueño los seres humanos no alaban a Dios. Bueno, esto también nos hace acordar a un pasaje ahí de unas palabras del rey Ezequías, ¿no? Cuando fue curado, que él dice, no es el que desciende al sepulcro el que te alaba, sino el que vive, ¿no? Sí. El que vive, ese te alaba. Interesante ese texto ahí en Salmo, dice, porque dice que los muertos no van a alabar a Dios al cielo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo que no van a alabar? Entonces, es totalmente lo que está diciendo la Biblia contrario a la creencia popular. Claro, porque la Biblia nos habla de que el momento de alabar y la posibilidad de alabar a nuestro Dios, de compartir con Él, es ahora, mientras estamos vivos. Que justamente el que sueño de la muerte no nos permite, como enseña justamente, como vos decís, la creencia popular, no es que vamos y nos ponemos a estar junto a los ángeles, Claro. Eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? Y bueno, es interesante, me gustó la frase, pastor, que aparecía la última de esta imagen, ¿no? Porque dice, el sueño anticipa un despertar. Claro, pues toda persona está durmiendo, obviamente Sí. cuando se le acaba el cansancio, se despierta, ¿no? Uh-huh. Y también el sueño de la muerte anticipa un despertar, ¿no? La resurrección. Bueno, yo creo que muchos de sobre todo de los miembros de la iglesia, habrán visto una imagen parecida a esta más de una vez, como que una especie de ecuación matemática, ¿no? Que tiene sentido, porque la Biblia dice que cuando Dios creó al ser humano, lo hizo del polvo de la tierra, y sopló entonces aliento de vida, y ahí fue el hombre, un ser o un alma viviente, que en el hebreo sería lo mismo, pues nefesh también lo traducen a veces como alma, pero significa ser, ¿no? La persona, la vida de la persona, ¿no? O sea, hay dos componentes ahí. Polvo de la tierra más el soplo o aliento de vida, son dos cosas que se combinan y forman un alma viviente o una persona. Había un profesor que decía que la mejor traducción de Nefesh es un ser respirante. Respirante, clara. Sí, por el tema de que Dios sopló y a partir de ahí el hombre empieza a respirar, ¿no? Exactamente. O sea, es interesante, claro, que justamente el hombre es formado por Dios, por el polvo de la tierra y su aliento de vida. Cuando el hombre muere, según explica el sabio Salomón allí en el libro de Eclesiastés, ocurre lo contrario. Fíjese que dice la declaración de Salomón de que el espíritu, Ruach,
vuelve, o ruaj, vuelve a Dios, que lo dio, indica que lo que vuelve a Dios es simplemente el principio de vida, o el aliento, podemos decir también de vida, que Él impartió. No hay una indicación de que el espíritu o el aliento sea una entidad consciente separada del cuerpo. O sea, no aparece en la Biblia la idea de que haya bueno, yo a mis hijos se los digo así, ¿no? Cuando les explico esto, ¿no? Que haya un fantasmita, ¿no? Dentro nuestro que se Claro. desprende. La Biblia eso aparece en las películas, le digo, pero la Biblia no lo presenta de ninguna manera. El soplo de Dios, ¿sí? El aliento de vida. Acá tenemos justamente, bueno, algo yo mencioné al principio y ahora lo desarrollo brevemente, ¿no? El tema del espiritismo. Toda persona sincera tendrá que admitir, ¿no? Que algunos de los fenómenos que aparecen en estos supuestos encuentros espiritistas son falsos, pero otros realmente no lo son. Y es evidente que hay un poder sobrenatural ligado con el espiritismo. Yo me acuerdo, pastor, que hace unos años, hace varios años en realidad, había salido de la película el Exorcista, que en realidad sería la segunda película, porque hubo una en los años 60, 70, no sé bien. Sí. Y bueno, la segunda versión, vamos a llamarle más actualizada de ella, fue en torno al 2004, 2005, más o menos, por esos años fue esta a la que me estoy refiriendo ahora, ¿no? Y recuerdo que haber charlado con un grupo de jóvenes de una iglesia acerca de este tema, ¿no? Que claro, que aparecían allí muchas cuestiones, muchos efectos que en realidad yo estuve leyendo varias cosas acerca de esa película que sorprendieron a los propios actores. O sea, había cuestiones Sí. que no eran efectos especiales, sino que realmente eran una manifestación del enemigo de Dios. Entonces, justamente, pastor, le decimos siempre a nuestros chicos, y a nuestros grandes también, pero bueno, son muchas veces los jóvenes los que más curiosean respecto a estos temas, que no es algo para jugar, que el enemigo realmente se manifiesta cuando las personas se meten en esto de querer hablar con alguien que murió, ¿no? Creo Seguimos, que es por algo favor, adelante. importante, ¿no? Creo que es algo importante porque muchas cosas son engaños, ¿sí? La mayoría de las cosas, pero hay cosas que la gente escucha, ve, siente que son reales. Entonces, Claro que sí. muchos lo toman como dicen, no, eso es porque él es muy susceptible a esas cosas. No, 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 no. Hay, y nosotros conocemos casos y hay libros escritos de casos que gente que habló con muertos, supuestamente con espíritus de muertos, ¿no? Eh, y ven, sienten, como dije, y escuchan, hablan, hay intercambio de información. Entonces eso nos está diciendo de que la gente ve y escucha realmente algo, no es un invento. Realmente algo. No, no. Yo creo, pastor, o sea, que así, y la Biblia justamente nos habla que el enemigo, así como había engañó a Eva, engañó extraviando sus sentidos, ¿no? Le hizo ver y escuchar, eh, o sea, quiere decir que también lo hace en la actualidad, ¿no? Cuando justamente el ser humano curiosea, o es curioso, no sé si existe el verbo curiosear así, en Sí. donde no, donde Dios dijo que no tiene que meter la nariz, ¿no? El espiritismo, dice, fíjense las bases, dice, el espiritismo se originó en la primera mentira de Satanás a Eva, todos la recuerdan, ¿no? Cuando le dijo, no moriréis. Sus palabras fueron el primer sermón sobre la inmortalidad del alma. Y en la actualidad, a través de todo el mundo, las religiones de todas clases, fatuamente, equivocadamente, repiten esto de que el ser humano finalmente no muere. Pero hay que ser muy cuidadoso, pastor, con estas cosas. Lamentablemente, encontramos en muchas ocasiones personas creyentes que curiosean, que miran, que indagan, que juegan. A ver, total, aparentemente no pasa nada, sobre todo entre los jóvenes, digo, ¿no? Más que entre los adultos, pero también entre los adultos. Sobre todo, pastor, por ejemplo, son muchos los que son adeptos a las películas de terror. Sí. Película de terror es lo mismo, pastor, que una sesión espiritista, porque yo estoy asistiendo a una sede de cine del enemigo de las almas, ¿sí? Eh, Vemos allí bueno, que obviamente nosotros no debemos meternos en terrenos que el Señor
indicó que no es sano para sus hijos. De Que es paso, ¿no, David? Porque el vemos pasaje de que... Isaías que ustedes ven allí en la pantalla, dice, ¿no? Dice, dice el pueblo a los muertos, preguntando, ¿no? Por los vivos, no consultará a su Dios. Entonces la Biblia prohibía terminantemente cualquier tipo de búsqueda de comunicarnos con las personas que han fallecido, justamente porque como la Biblia dice que ellos no pueden contestarnos, eso le da el pie al enemigo de las almas para acercarse a nuestra vida, ¿no? ¿Y por qué? O sea, si existiera los espíritus que están dando vuelta por ahí, ¿por qué Dios fue tan directo y tan tajante de decir, ustedes no tienen que hacer lo mismo que hacen las otras naciones? Y ustedes no tienen, está prohibido consultar a los muertos. Y básicamente después es bien claro, dice, porque ustedes no consultan a los muertos, sino a los demonios, dice. Entonces, vemos claramente que sí, aparece alguien, se ve a alguien, habla, escucha, se siente, etcétera, pero no es un muerto, porque los muertos están inconscientes, no saben nada. Entonces vemos claramente que el que está ocupando ese lugar en realidad es Satanás, que nos quiere entrampar como fue al principio, ¿o me equivoco? Claro. Justamente, pastor, justamente por eso Dios advierte y sus advertencias realmente tienen que ser muy tenidas en cuenta por nosotros, los que nos llamamos sus hijos, ¿no? El espiritismo, ¿no? Fíjese que habla de manifestaciones. La Biblia registra diversas actividades espiritistas, desde los magos de Faraón, los astrólogos y adivinos en Nínive, de Babilonia, hasta brujas y medium de Israel. Por ahí uno de los casos más famosos que todos recordamos es cuando el rey Saúl fue a consultar a la divina de Endor y allí ella hace aparecer, ¿no? Una figura que se disfrazó de Samuel. O sea, Dios condenó todo eso, ¿no? El engaño final, fíjense, Satanás se apresta para usar grandes señales y milagros en su esfuerzo final para engañar al mundo, ¿no? O sea que esto está profetizado que va a ir en aumento. Vamos a tener cada vez más manifestaciones, más personas engañadas, ¿no? En su contacto que suponen que es con los muertos, pero la Biblia dice que no es con los muertos, sino con los demonios. La primera y la segunda muerte, mis hermanos, entonces, ya yendo hacia el final del tema, ¿no? La Escritura define entonces en qué consiste la segunda muerte. La diferencia de la primera, porque la primera en realidad es simplemente el momento de descanso, ¿no? de las personas, ¿no? Que se experimenta como el resultado de la transgresión de Adán. Continuamos, por favor, pastor, allí. En la otra imagen. La resurrección, bueno, es definida como la restauración de la vida junto a la plenitud del ser, ¿no? Y su personalidad. O sea, la resurrección era realmente el hecho de que la persona vuelve otra vez a disfrutar de todo aquello que Dios quería que disfrute desde el comienzo, ¿no? Y nuestro modelo para explicar cómo es la resurrección es mirando a Cristo, cómo fue resucitado Él. Fíjese que ahí dice, la resurrección de los muertos justos a la inmortalidad está íntimamente relacionada con la resurrección de Cristo, porque el Cristo resucitado es el que eventualmente levantará a los muertos, ¿no? Continuamos, por favor. Es interesante, justamente cuando miramos la resurrección de Cristo, vemos la importancia de ese evento y nos explica también cómo será nuestra resurrección, ¿no? Si Cristo no se hubiera levantado de la muerte, por un lado dice ahí el primer punto, no habría razón para predicar el Evangelio. Todo esto está en 1 Corintios 15, ¿no? Claro, ¿no? ¿Para qué predicar de un Salvador que está muerto, ¿no? No habría perdón para nuestros pecados, claro. Simplemente si Cristo hubiera quedado en la tumba, nosotros tampoco tendríamos esperanza, ¿no? No tendría ningún sentido ni propósito creer en Jesús. Y de hecho, no habría ninguna esperanza de que nosotros fuéramos a resucitar si el mismo Jesús no hubiera podido resucitar, ¿no? Tal cual. Muy bien. Continuamos, por favor. Muy bien. Ahora, la forma de la resurrección de Jesús, saben que también nos explica, nos orienta, nos ilustra acerca de cómo va a ser nuestra resurrección. Porque algunos se han preguntado, ¿y cómo? ¿Vamos a resucitar con un cuerpo, sin un cuerpo? En realidad no hay forma de resucitar sin cuerpo. Empecemos por ahí. Porque Dios hizo al ser humano
un ser viviente, o como decías vos, Pastor, un ser respirante, ¿no? O sea, Ahora, no hay forma importante ese punto, ¿no? Porque Cristo resucitó no en espíritu, con carne y hueso. Cuando se les presentó a los discípulos, ¿se acuerdan que entró y dice, tocad, palpad, yo soy, no soy un espíritu? Y encima le pidió, ¿tienen algo de comer? O sea, justo en el momento ese. Entonces ahí vemos claramente que Cristo resucitó con su cuerpo. Claro. Ahí el hecho de que Jesús haya podido encontrarse así con los discípulos y que lo hayan reconocido, es cierto que ya tenía un cuerpo glorificado, Sí. pero como dice allí, ¿no? Ahora Jesús tiene un cuerpo glorificado, pero era un cuerpo que lo podían tocar, ver, ¿no? Abrazar. Y de hecho, como dice allí, ¿no? El texto que aparece en la pantalla, algunos ni siquiera notaron la diferencia, o sea, no es que no lo reconocieron. Entonces, ¿cómo vamos a resucitar nosotros? ¿No nos vamos a reconocer? Por supuesto que nos vamos a reconocer, si no, no podríamos ir a abrazar a nuestros seres queridos si no los reconocemos. Nos vamos a reconocer, solamente tendremos un cuerpo que ya no puede envejecer ni morir, igual que el del Señor Jesús cuando resucitó, ¿no? Muy bien, su impacto, ¿no? Además, la resurrección de Jesús es impresionante porque negarla es muy difícil, porque aquellos discípulos, fíjense lo que dice ahí, ¿no? La resurrección tuvo un impacto electrificador en los discípulos de Cristo. Transformó a ese grupo de hombres débiles y atemorizados en apóstoles valientes y dispuestos a hacer cualquier cosa por su Señor. O sea, claro, es muy difícil negarla, porque ese grupo de hombres que estaban encerrados y sin saber a dónde ir, de repente se transformaron en hombres y mujeres, ¿no? Por supuesto, de un coraje fuera de lo común, ¿no? Anunciando a Cristo incluso a riesgo de su propia vida, ¿no? Entonces, la resurrección es presentada en la Biblia como un evento, digamos, o como dos eventos, perdón, voy a explicarme mejor, como dos eventos. Habla de una resurrección de vida, en las que se han levantado aquellos que están en la primera resurrección, son los benditos, los santos, dice Apocalipsis 20, dice, ellos no experimentan la segunda muerte, que esa ocurre en el lago de fuego, ¿no? Al final de los 1000 años, ¿sí? Esa es la primera resurrección. ¿Seguimos? Por eso Pablo también dice, ¿no? Resucitarán primero, ¿no? Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Por qué? Porque hay una segunda resurrección. Esta resurrección, la primera, a mí me refiero a la de vida, es para inmortalidad. Esa se llevará a cabo en la segunda venida de Jesús, y es el cambio de nuestro cuerpo mortal a un cuerpo inmortal, un cuerpo no corruptible o incorruptible, ¿no? Eso ocurre, bueno, en la resurrección para aquellos que hayan y si el Señor permite, pastor, que estemos vivos, nosotros seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Seremos transformados al regresar del Señor, ¿no? Y que va a ser un instante eso, en abrir y cerrar de ojos. Va a ser un momento instantáneo. Abrir y cerrar. Ahora, de paso, ¿no, David? Estoy pensando en un dicho que... la otra resurrección. Sí, se termina y después lo digo, después de esto. No, decía nomás que la resurrección, pues el Señor Jesús explicó claramente, aunque esto también aparecía desde el libro de Daniel, ya aparecía la diferencia de dos resurrecciones, sí. Pero el Señor Jesús explicó claramente que una resurrección es de vida y la otra es de condenación. No es que las dos son de vida. No es que uno, si no entra una, llega a la otra. No, o sea, son dos resurrecciones con dos propósitos totalmente distintos y encontrados, ¿no? El primero tiene que ver con dar la vida eterna, y el segundo tiene que ver con condenar, ¿no? Con dar la muerte eterna, ¿no? Y eso ocurre al fin de los 1000 años. Sí, pastor, no quería interrumpir. No, sí, yo justamente quería que continuaras con esto, ¿no? Porque ya estamos en la parte final y vemos claramente que hay dos resurrecciones, ¿sí? Y nosotros debemos estar en la primera resurrección. Tenemos que estar en la primera. Esa resurrección es de vida eterna. La segunda resurrección es para condenación o muerte eterna. Entonces muchos dicen, ¿cómo que vamos a tener cómo que hay dos muertes? Esa es la mejor pregunta. Y esto se ejemplifica muy bien con una frase, con un dicho que lo aprendí hace muchos años atrás, que decía, los que nacen una vez, mueren dos veces. Los que nacen dos veces, mueren una vez. Hay algunos que nunca van a morir y otros que van a morir 3 veces. Sí, 3 veces. Entonces,
Entonces Bueno, volvemos al hay casos principio. puntuales, sí. Claro, exactamente, eso quería comentar. Tenemos el caso, los que nacen una vez mueren dos veces. ¿Quiénes serían? Son todas las Bueno, personas los que que, nacen. sí, No, no, habla tranquilo, Pablo. Contalo, los contalo. que nacen solamente una vez y mueren dos veces son las personas que no nacieron, no aceptaron a Cristo y no nacieron del agua y del Espíritu. Entonces, Ujú. mueren o están muertos en estos momentos, van a resucitar en la segunda, después la tercera venida de Cristo en realidad sería, van a resucitar y van a volver a morir, pero ahí va a ser para la muerte eterna, ahí van a recibir justamente el pago de sus acciones. Después están los que nacen dos veces, pueden morir una sola vez. ¿Quiénes son? Todos nosotros. Todos nacimos de mamá, ¿sí? Ahí tenemos el primer nacimiento. Pero después está el segundo nacimiento, es que cuando nosotros aceptamos a Cristo y nacemos del agua y del Espíritu, ¿sí? A Ah, nueva vida. Entonces, yo puedo morir una vez, pero después cuando resucite va a ser para vida eterna. Después cuando dice que claro. hay algunos que no van a conocer la muerte, ¿quiénes son? Son ese grupo especial que va a estar vivo para la segunda venida de Cristo, los 144.000. Y finalmente dice que algunos van a morir tres veces. Entonces hace la pregunta, ¿y quiénes van a morir tres veces? Que eso no se habla generalmente, pero son aquellas personas que participaron en el juicio del Señor Jesucristo, que ya están muertos, pero Jesús dijo que ustedes me van a ver cuando yo vuelva por segunda vez. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a resucitar para ver ese acontecimiento glorioso. Ahí va a estar Pilato, los soldados, Caifás, y bueno, todo lo que estuvieron con el tema del juicio del Señor Jesucristo. Van a resucitar, van a volver a la vida para ver ese acontecimiento, van a morir y después van a volver a resucitar para recibir justamente el pago de sus hechos. Eso va a ser, obviamente, después del milenio. Sí, señor, sin duda, pastor, es de esa manera, ¿no? La resurrección de condenación, ¿no? Es justamente tiene que ver con luego esa segunda muerte, de la que habla también el libro de Apocalipsis, ¿no? Ahora, quienes no sufren daño de esa segunda muerte, justamente pasan a la eternidad, sería a vivir para siempre con el Señor. Continuamos, por favor, allí a la otra. Llegamos al final. Sí. Bueno, así que pastor, bueno, fue para mí un gusto, me parece que es un tema muy interesante que da para seguir abordando varias cuestiones y que sobre todo nos tiene que quedar, me parece esto, ¿no? Que como cristianos, todos los que creemos en Jesús, toda persona en Jesús, tiene que ser la persona con más esperanza de todo el mundo. ¿Por qué? Porque creemos justamente que la muerte tiene una solución y como le dijo, usted pastor lo recuerda perfectamente, así el Señor Jesús cuando se encuentra con Juan, lo relata Juan en el libro de Apocalipsis, ¿no? Yo soy el que vivo y estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Amén. Claro, exactamente. Muchísimas gracias, David. Como dijiste, esto da para más. En una oportunidad que estuvimos justamente hablando de los textos difíciles, un texto difícil de la Biblia. Sé que te gustan estos temas también, así que nuevamente gracias por tu tiempo, por tu dedicación para dar este tema tan, pero tan importante. Así que, como les dije al principio, estamos en la recta final, quedan muy poquitas clases, pero muy poquitas clases para terminar. Déjenme decirles cuántas clases quedan, porque estamos en la recta final, como les dije, quedan 2 clases más. Y con esto vamos a terminar justamente esta serie que tiene por título En esto creemos. Así que, si viste por primera vez este video, te invito a que puedas ir al principio, que está en el canal, que puedas buscar y comenzar desde la introducción de este tema. Así que te invito también que puedas compartir este material a tus conocidos, a tus amigos, para que se pueda entender un poquito más acerca de nuestras creencias, en qué creen la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por eso el título de esta serie, En esto creemos. David.
que gracias nuevamente por esto, les mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos están viendo y les esperamos en la próxima clase con un nuevo tema. Que el Señor Jesús te bendiga.